Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Mauricio Martín Méndez Vega. Soy profesor de francés, lengua extranjera y de literatura y cultura francesa y francófona. Como parte de las actividades en la celebración del 60 aniversario de la Escuela de Lenguas Modernas de esta alma mater, es un honor para mí presentar a dos investigadores que han realizado la traducción de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry al criollo limonense. Esta obra literaria de este gran escritor francés, Le Petit Prince, en su lengua original, The Little Prince, Il Piccolo Principe, ed Il Lic Prince, en criollo limonense. Ha sido escrito en 128 idiomas e incluso es considerada como el segundo libro mayormente traducido después de la Biblia. Me complace referirme primeramente a la señora Kiomara Kyoshira Conehan Parkins, quien es egresada 3 veces de la Universidad de Costa Rica, posee una titulación en la enseñanza del inglés, enseñanza preescolar bilingüe, además de inglés como segunda lengua. Actualmente trabaja en el Ministerio de Educación Pública como profesora de inglés. Su licenciatura le ha permitido desempeñarse en diferentes áreas del inglés, así como su experiencia como hablante nativa de criollo limonense, le ha dado la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos. Entre ellos, la traducción oficial para el Ministerio de Salud durante la pandemia de COVID-19, la traducción del libro escrito de Antoine de Saint-Exupéry, Die Lick Prince, y la participación como moderadora del taller de lectura en criollo limonense realizado por el Instituto Nacional de Aprendizaje. En la actualidad, trabaja activamente para convertirse en la primera traductora oficial del idioma limón criol. Por otra parte, me refiero también al señor René Zúñiga Argüello, doctor en lingüística, máster en lingüística, bachillerato en la enseñanza del inglés, quien trabaja en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional. Posee un doctorado en lingüística por Purdue University, Estados Unidos. Actualmente es profesor de lingüística de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje e investigador y coordinador del programa de lingüística centroamericana de la Universidad Nacional en Costa Rica. Adicionalmente, el profesor Zúñiga ha impartido lecciones en Purdue University, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense y la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Su foco principal de investigación son las lenguas criollas habladas en la costa caribe de Centroamérica. A su haber cuenta la publicación de libros, artículos académicos y su participación como expositor en diversos eventos internacionales en los que ha divulgado sus hallazgos respecto de la estructura y estado de vitalidad de dichas lenguas criollas. Dentro de sus principales aportes al campo de la criollística se pueden mencionar la gramática, el alfabeto ilustrado y la primera traducción de una obra al criollo limonense. Ha participado activamente en la lucha por el reconocimiento del criollo limonense en la Constitución Política de Costa Rica. Hoy en día, el doctor Zúñiga Argüello está a cargo del proyecto de investigación sobre la estructura de las lenguas criollas del Caribe continental de Centroamérica, que abarca las variedades habladas desde Belice hasta Panamá. Cuenta con diversas publicaciones que ha realizado en sus áreas de trabajo. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestros distinguidos investigadores y de antemano muchísimas gracias y una cordial bienvenida. Bien, muchísimas gracias, Mauricio, por la introducción y la presentación que nos da al público. También saludar a las personas que nos acompañan el día de hoy por acá. Creo que también por Facebook Live iba a estar el evento, no sé si será así. Pero bien, saludarlos a todos y pues muy agradecidos de que estén acá acompañándonos. No sé, Kio, you want to tell something? Buen día, tengan cada uno de ustedes. Para nosotros es un gusto poder compartir nuestros hallazgos, los retos y obstáculos que hemos tenido en este proyecto, ¿verdad? Y esperemos que esta presentación sea de su agrado y que pues
compartan con nosotros y con sus allegados, ¿verdad? En la riqueza que hay en la cultura afro-costarricense. Bien, de antemano les quiero pedir disculpas por cualquier inconveniente con la conexión. Yo ahorita estoy fuera del país y Xiomara está en Limón, entonces por aquello que nos digan, por favor, voy a tratar de aquí de compartir la pantalla para ver si logramos. Ah, you look good. Ok, muy bien, perfecto. Ahí estamos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con la presentación, a la cual hemos llamado El Principito, traducción al criollo limonense. Se anunció como The Little Prince o The Little Prince en criol. Y como ya nos presentó eh, Mauricio, bueno, mi nombre es René Zúñiga Arguello y vamos a presentar con Xiomara Cunningham Parkins acerca de este proyecto que iniciamos ya hace tiempo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. En esta presentación vamos a hablar de los siguientes temas. Primero, el criollo limonense, ¿verdad? ¿Por qué esa lengua? Acciones de revitalización que hemos tomado desde la universidad y la traducción del Principito en sí. Y vamos a tener un poco de discusión, más que todo comentar ahí cuál ha sido el trayecto y cuáles son las expectativas para cerrar con las conclusiones en el punto número 5. Voy a comenzar rápidamente refiriéndome a lo que es el criollo limonense, ¿verdad? Em, en este caso siempre tenemos la pregunta, al menos en el Valle Central, ¿verdad? Por lo general, bueno, ¿qué es eso que se habla en Limón, ¿verdad? Mucha gente que make I tell you, que patois, que broken English, que flat English. Y pues nos dimos a la tarea desde el programa de lingüística centroamericana, pues de definir eso desde un nivel científico, ¿verdad? De un nivel del estudio científico de la lengua, como es la lingüística. Y caemos en cuenta, no caemos en cuenta, sino que compartimos con la población que lo que se habla en Limón es una lengua criolla, primero que nada, ¿verdad? Entonces, al referirnos a una lengua criolla, tenemos que referirnos a lenguas en contacto, ¿verdad? Entonces, cuando hay lenguas en contacto, existen diferentes posibilidades. Una de esas posibilidades es que una lengua esté tan empoderada y las otras no, pues que simplemente una lengua mate a la otra, ¿verdad? Como pasó en todo América, ¿verdad? Cuando llegaron pues los españoles, por ejemplo en Costa Rica, el español fácilmente aniquiló las lenguas, por ejemplo, como huetar, el chorotega, el brunca, digámoslo así, ¿verdad? Son lenguas que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de competir contra esa lengua dominante que fue el español y fueron totalmente exterminadas, ¿verdad? Esto es una situación en contacto. La otra situación que puede darse en el contacto de lenguas es que dos lenguas de igual poderío, digámoslo, de igualmente empoderadas sus hablantes, pues compartan un entorno, ¿verdad? Como pasa en la frontera de México y Estados Unidos, en el que el español y el inglés comparten ese entorno, se mezclan, surgiendo una variedad intermedia como el Spanglish, que pues, tiene sus matices, ¿verdad? Pero no podemos decir que el inglés está amenazando al español ni viceversa, ¿verdad? Son dos lenguas que van a estar ahí como dos titanes, ¿verdad? Lo mismo pasa en la frontera entre Uruguay y Brasil, ¿verdad? Con el portuñol. Entonces son variedades que surgen, el portuñol y el spanglish, son variedades que surgen a nivel aleatorio, a nivel de léxico, tenemos diferentes contactos, pero existe también, dentro de las muchas posibilidades de las lenguas en contacto, existe también una probabilidad en que una lengua sea la dominante sobre la otra y que, esto es importantísimo, se mezclen sistemáticamente esas dos lenguas. Una lengua va a aportar lo que es el léxico, ¿verdad? En este caso, la lengua dominante y las otras lenguas, la otra lengua dominada va a aportar lo que es la estructura. ¿Y qué entendemos por estructura? Bueno, entendemos por estructura la morfología, la sintaxis, la fonología, digámoslo, la entonación. Si mezclamos sistemáticamente estos dos componentes, nos da en el medio una variedad. Si mezclamos amarillo con azul, nos va a dar en el medio una variedad
sistemática, que es la verde, que es lo que hablamos como una lengua criolla, ¿verdad? Veamos que es diferente al Spanglish, ¿verdad? Porque el Spanglish no hay esa sistematicidad en la mezcla, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una combinación exacta de dos componentes. Una lengua pone las palabras, la lengua dominante, y la otra lengua pone lo que es la estructura. Eso es lo que pasa en Limón, ¿verdad? Eso es lo que pasa en Limón, eso es lo que pasa en Jamaica, eso es lo que pasa en Haití y eso es lo que pasa en Aruba con el papiamento. Veamos esta oración, no sé si aquí son todos de francés, o si hay alguien que habla inglés, pero los que hablan inglés se darán cuenta que esta oración, esta frase, "Me no know what is boy de matingse, wall microphone, a me no know what de masingse", eh, es una expresión que usa un cantante pues de Costa Rica o que reside en Costa Rica, Toledo, ¿verdad? En aquel momento que cantaba en criollo y utiliza todas estas palabras. No sé si alguien de aquí que habla inglés podría decirnos qué dice ahí, ¿verdad? A pesar de que todas las palabras son inglesas, me, no, know, what, this, boy, them, are, think, say, hold, microphone, and, me, no, know, what, them, are, think, say, no sé si alguien podría decir, bueno, es que es esto. Entonces, aquí estamos viendo que a pesar de que todas las palabras son inglesas, la estructura nos va a dar una lectura diferente, ¿verdad? Y esto es una lengua criolla. Ahí dice que no sé qué es lo que estos muchachos cantan, agarran el micrófono y no saben, no sé qué es lo que estos muchachos piensan, agarran el micrófono y no saben lo que cantan, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es el criol, ¿verdad? Tal vez para definir un panorama de lo que vamos a hablar y del tipo de lengua que vamos a hablar. Una lengua totalmente diferente al inglés, que simplemente comparte las palabras, ¿verdad? Y pues por ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la historia de esta lengua? ¿Cómo llega eso a Costa Rica? ¿Cómo llega a Limón? Bueno, primero que nada es importante definir que los primeros africanos que llegan a Costa Rica llegan en la época colonial, esclavizados por los españoles, llegan a Santa Cruz, a Nicoya. Ese es el primer enclave, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de afrodescendencia en Costa Rica, tenemos que remontarnos no primero a Limón, sino a Guanacaste primero, ¿verdad? Después de eso, em, llegan desde Bocas del Toro, subiendo como cazadores de tortuga, y es esta población que tenemos ahí en Cahuita, ¿verdad? Cahuita, el Caribe Sur, un poco diferente, pero la que nos importa en este momento es la tercera oleada que llega en 1872, que vienen a construir el ferrocarril al Caribe, ¿verdad? En este caso son inmigrantes, jamaiquinos principalmente, que vienen por su propia voluntad a buscar trabajo debido a la crisis de caña de azúcar que había allá en Jamaica, ¿verdad? Precisamente. Entonces, creo que en este caso estamos hablando de una tercera oleada y tal vez es la que tal vez estamos más familiarizados todos, ¿verdad? Vemos aquí cómo llegan a construir el ferrocarril, se construye el ferrocarril al Caribe. Y después de eso, pues después de terminada la obra, el gobierno decide darle a Minor Keith un montón de propiedades en las que se empieza a plantar el banano. Creo que en este momento es cuando esos migrantes, especialmente jamaiquinos, que llegaron al país, deciden quedarse porque todavía había crisis allá en Jamaica. Entonces, vean ustedes que a lo largo de la línea férrea se dan asentamientos de población ya jamaiquinos, pero también eran considerados como británicos, pero que están en Costa Rica, no son costarricenses, no son británicos, no son jamaiquinos y empiezan a crecer en población. Cuando esa población empieza a crecer, tenemos como un limbo, ¿verdad? No sabemos si pertenecen a esto, si se pertenecen a lo otro. Y algo importantísimo es que en esa época, Limón tenía una vida altamente aristocrática, ¿verdad? Creo que eh, el primer hotel de Costa Rica de 3 pisos es el Hotel Costa Rica que está allá en Limón, ¿verdad? Y eso habla mucho, ¿verdad? Eso habla mucho de eso. Allá llegaban los mejores perfumes, llegaban las noticias primero, llegaban los metales primero, las ropas, ¿verdad? No las ropas, perdón, las telas, ¿verdad? Llegaban por allá. Y entonces de 1872 a inicios del 1900, Limón era el centro principal de Costa Rica, ¿verdad? Se dice que San José tenía luz como la tercera ciudad en el mundo con electricidad, ¿verdad? Pues bueno, Limón también, ¿verdad? Limón al tiempo lo tenía también.
Entonces, es este tipo de cosas que tal vez nos ha sido borrada sistemáticamente de la memoria y creo que es importante decirlo. Era un mundo en el que había educación en lengua inglesa. Los profesores eran ingleses o bien jamaiquinos. Las iglesias eran las que tenían las traditional schools, ¿verdad? En ese momento. Lo que pasa es que llega 1949, le da una enfermedad al banano, la bananera se traslada hacia el Pacífico y las personas que vivían ahí en Limón, que no se sabía, como dije anteriormente, si eran costarricenses, si eran jamaiquinos, si eran británicos, ya nadie los pues quería adoptar. En este caso, son nacionalizados costarricenses en 1949 por Pepe Figueres y en ese momento, para usted ser costarricense, pues necesitaba prácticamente tres cosas, ¿verdad? Ser mestizo, que la gente dice blancos, que eso no es nada de blanco, sino pues mestizo, ser católico y hablar español, ¿verdad? Entonces, el gobierno central prácticamente va e hispaniza Limón, ¿verdad? Si usted va a Limón, actualmente el edificio más alto que existe en Limón es la Iglesia Católica. ¿Verdad? Y a los dos lados tenemos la escuela de mujeres y la escuela de hombres gigantesca, ¿verdad? Casi que de una cuadra cada una, ¿verdad? Eso es una imposición del sistema del Valle Central en Limón, ¿verdad? Que empieza a cambiar el panorama, ¿verdad? Entonces teníamos una población que era bilingüe en inglés y criollo, pasa a ser trilingüe inglés, criollo y español. Y actualmente tenemos otra población, o sea, después de este cambio, una población bilingüe en español y criollo, ¿verdad? Entonces, eh, podemos ver esa transformación importantísima. No podemos decir que el criollo se pierde gracias al español, no, porque también cuando antes de que el español llegara ahí era estigmatizado por los mismos hablantes, ¿verdad? Que creían que, no, se debe hablar y proper English, ¿verdad? En aquel momento. Después llega el español y pues contribuye mucho más, ¿verdad? Entonces, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que hay mayor estigmatización, ¿verdad? Todos en el Valle Central, es que allá lo que se habla es patuá, eso es un inglés mal hablado que no supieron aprender, entonces, pero eso no, ¿verdad? No, eso ni que se hable, ¿verdad? Mejor, y creo que en eso estamos de acuerdo todos en el Valle Central, al menos en el resto de Costa Rica, el criollo limonense nunca ha sido una lengua de prestigio, ¿verdad? Eh, Tenemos pérdida de dominios lingüísticos. Antes se utilizaban más dominios, ahora se utilizan menos. Y la identidad lingüística, y esto es muy importante, cuando usted va a Limón y le habla a las personas que hablan el criollo, algunas personas pueden decir, no, yo sí hablo criollo, otros, no, yo hablo mecatelio, yo hablo patois, yo hablo broken, no, yo sí hablo inglés, yo eso no lo hablo, ¿verdad? Dice mucha gente. Entonces, dentro de la misma población se ve esa fragmentación que existe gracias a esto que ha sido siempre bombardeados, no hablan bien, eso no es una lengua buena, eso no se debe hablar, eso no se debe practicar. Entonces creo que por ahí es donde queremos enfatizar el trabajo nuestro. Vean ustedes que paradójicamente dentro de las lenguas minoritarias de Costa Rica, que son las lenguas indígenas, el lesco y el criollo limonense es el que tiene más hablantes. Actualmente calculamos en 60.000 hablantes, estamos esperando el dato del censo, pero el bribri, por ejemplo, tiene si acaso 12.000, no sé si me corrigen por ahí los compañeros de la UCR de lingüística, pero 12.000 o máximo 15.000 hablantes, ¿verdad? Y todas las lenguas juntas indígenas de Costa Rica no llegan ni siquiera a la mitad de hablantes que tiene el criollo, ¿verdad? Entonces, es un dato, tal vez que Mara que nos pueda decir, es un dato que, que lo que hicieron en ese censo antes del 2000 fue agarrar a todas las personas y decir, bueno, los negros, entonces los negros hablan criollo. Por rebote, ok, por rebote hay 60.000 negros en Limón, bueno, entonces todos hablan criollo. Entonces creo que Omar me podrá decir usted si eso es cierto. Exacto, perdón. Para mí eso fue lo que hizo, porque, lo que hicieron, perdón, en cuanto al censo, porque no hubo una división, digamos, de los afrodescendientes. Yo siento que la pregunta era necesaria. ¿Usted habla criollo o usted habla inglés? Y entonces de ahí poder partir y dividir y decir, bueno, con exactitud, estos manejan la lengua. Pero lo que hicieron fue, como yo lo imagino como una plasticina, ¿verdad? Cuando los chicos agarran plasticinas de diferentes colores y lo juntan todo y entonces se hizo una mezcla que dio un color completamente diferente al original. Entonces, realmente yo diría que no hay cerca de 60.000 hablantes, seríamos menos realmente. Pero como mencionó René, ¿verdad? Hay que esperar el censo porque me parece que en esta ocasión sí está incluida la pregunta, ¿habla usted el criollo? Entonces sí nos va a arrojar un dato real. Y ahí es cuando vamos a ver para mí,
se va a ejemplificar, uno, la cantidad de hablantes y dos, la pérdida de la lengua como tal. Exacto. Entonces, como dice Kio, creo que el dato es un simple número, ¿verdad? No les podemos confiar o no pueden ser 60.000, pueden ser menos, pueden ser más, no sabemos. Esperemos el dato de este censo del 2022, que creo que ya va a estar pronto a salir, ¿verdad? Me parece. Nos prometieron que para noviembre de este año y bueno, pues ahí estamos a la esperanza. Entonces, me parece que vean ustedes que a pesar de ser la lengua minoritaria que tiene más hablantes, el criollo limonense no está reconocido en la constitución política como tal. Se reconoce en el artículo 76 al español como la lengua oficial y las lenguas indígenas, nada más, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Y pues como acabamos de decir, ¿cuántos afro-costarricenses hay en Costa Rica? 330.000 personas. Esto es un dato igual tomado Amelia Rueda, tampoco puedo decir que es de gran fiabilidad, pero por lo menos tenemos un dato general y la gente dice, es que la mayoría están en Limón, no es cierto, ¿verdad? La mayoría, como lo vemos en este dato, están en Alajuela, perdón, en San José, ¿verdad? Y después Alajuela y después Limón. Entonces, lo que es importante recalcar aquí es que no es, esas 30.000 personas no hablan criollo, ¿verdad? Los que hablan criollo están distribuidos acá en el Caribe, más bien, ¿verdad? Entonces, es una lengua minoritaria que si acaso tendrá sus 60.000 hablantes, como lo acabamos de explicar Xiomara y yo, ¿verdad? Entonces, es importante definir, recordemos que las barreras, los límites lingüísticos nunca o casi nunca mm, eh, son los mismos que los límites políticos, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que el límite de Barcelona es donde se habla catalán, nada más, ¿verdad? No solo en Limón se habla criollo, ¿verdad? Siempre hay variedad y entonces más o menos este mapa nos dice dónde están los hablantes de criollo actualmente. Eh, entonces, que para cerrar esta primera etapa, pues no aprendimos, pues discutimos un poco qué es una lengua criolla, que se habla en Limón principalmente, tiene unos 60.000 hablantes y tiene actitudes fragmentadas. Su estatus es de no oficial, ni siquiera es reconocido. Entonces, pues tomando en cuenta este panorama, empezamos con las acciones de revitalización desde el programa de lingüística centroamericana, el cual coordino, un programa que nace en el 2007 para la investigación, principalmente el diseño de gramáticas de lenguas de Centroamérica, de la Baja Centroamérica, lenguas indígenas, y empezamos con el criollo por allá del 2010. El diseño de esa gramática me es asignado a mí y empiezo a trabajar en ese diseño de gramática y en el camino nos damos cuenta de una cosa y es que precisamente las lenguas que estábamos describiendo gramaticalmente como el Buglere, como el Guaymí, sí estaban reconocidas en la Constitución, los hablantes sabían que hablaban esa lengua eh, eh, y vemos que para el criollo no era así, ¿verdad? Entonces empiezo yo a pensar, bueno, en realidad voy a hacer una gramática, pero esto de qué le va a servir a los hablantes, ¿verdad? De absolutamente nada más que para que yo tenga un libro ahí en las bibliotecas de alguna universidad y punto, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer trabajo de más concientización. ¿Cómo hacer digerible este producto gramática del criollo limonense para los hablantes, para la población? Entonces empezamos a dar talleres informativos desde el 2011 en el que simplemente le decíamos a la gente, mire, lo que se habla en Limón es una lengua, una lengua como cualquier otra, ¿verdad? Como el inglés, como el bribri, como el cabécar, y empezamos a hablarle a gente. Al principio llegaban 20 personas, bueno, aquí tenemos un par de ejemplitos, ¿verdad? De los que utilizamos. Llegaban 20 personas y de las 20, 19 estaban en contra, ¿verdad? No necesitamos que gente del Valle Central venga a decirnos nada, ustedes son la universidad, mucho menos que pues en mi caso no ni pertenezco a la etnia, ni hablaba la lengua, ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien de Heredia va a venirnos a decir nuestra propia historia? Y ahí fuimos poco a poco. No sé si Xiomara querrá contarles cuando nos conocimos, ¿verdad, Kio? Que fue más o menos esa la tónica. Sí, como René menciona, fue como un choque así como, porque eh, em, nosotros manejábamos la información que teníamos era que nosotros hablamos inglés. Y no es mentira, sí hablamos inglés estándar. Nosotros lo aprendimos mayormente porque
era parte de nuestra vida cotidiana al asistir a la iglesia, porque las misas se realizaban en inglés estándar, las escuelitas de inglés que eran completamente por aparte del Ministerio de Educación. Estos eran como comunidades que se organizaban para realizar estas escuelas y nosotros asistíamos ahí, e inclusive los libros que utilizábamos eran de Inglaterra y demás, ¿verdad? Pero al llegar a nuestro seno, al seno familiar, ya se transformaba. No era el inglés que usábamos en la iglesia o el inglés que usábamos en, en alguna actividad formal como una boda o demás. Ya era propiamente el criollo. Como bien lo decía René, digamos, el acento es diferente. La estructura gramatical, a pesar de que a nivel escrito, en ese momento se utilizaba se pedía prestada, por decirlo de alguna forma, la gramática inglesa, la estructura de nosotros es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, al recibir toda esta información perdón, y empezar a hacer esta introspección, y empezar a investigar uno por aparte y demás, uno pues se da cuenta de que de verdad tenemos una lengua propia, nuestra, completamente diferente al español y al inglés estándar, porque tiene sus diferencias y demás. No es un inglés criollo, es una lengua criolla por aparte. Entonces, yo de mi parte, al tratar de transmitir o compartir esta información con otras personas, habían opiniones mixtas, pero la mayor parte, digamos, la parte negativa, las personas que no lo aceptaban, venía de más atrás. No era tanto mi generación o las generaciones más jóvenes, sino que eran las generaciones más viejas, ¿verdad? Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que el criollo se ha visto como una lengua de baja categoría. Entonces, pues no quieren ser asociados a eso, no quieren ser asociados con ser incultos y demás, porque así es como nos habían enseñado que era hablarlo, ¿verdad? Que era inculto, que era de calle, que era flat foot. Entonces, empecé a tener esas discusiones cuando se me permitía con la gente mayor. Sí hubo ciertas personas de esa generación, de ese grupo etario que tal vez sí lo asimilaron e inclusive nos apoyan ahora, pero hubo un grupo, de hecho, mi familia adoptiva, les digo yo, es un tema con el que yo no puedo hablar con ellos. O sea, pero se forma una discusión que a pesar de que es rica porque uno recaba información, se puede poner muy feo porque se sienten hasta ofendidos. ¿Verdad? Y eso es por la visión que tienen de la lengua, que como dije, como mencioné anteriormente, se asocia con algo feo, con algo malo, con algo inculto. Pero gracias a Dios ha habido mayor aceptación. Somos más los que estamos a favor que los que estamos en contra. Y pues eso es algo bueno para el avance de la lengua como tal y para los esfuerzos de revitalización. Exacto, recuerdo claramente que precisamente conociendo a Kiomara me dice, "No, bueno, vamos a escucharlo, pero yo en eso no creo, ¿verdad? De una vez, ¿verdad? Y así pues nos tocaba en todo lado que íbamos, ¿verdad? Pero lo importante de esto es que de 20 había uno que sí, y entonces ese uno traía otro al siguiente taller y otro al siguiente taller y ya éramos cinco, ya cinco es diferente, ¿verdad? Entonces por ahí fuimos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Desde el programa de lingüística centroamericana empezamos a trabajar, y esto es importantísimo, con la comunidad, con los cinco, con los cuatro, pues gatos que llaman, ¿verdad? Popularmente, que sí querían trabajar, ¿verdad? Empezamos a hacer trabajo conjunto. Y al hacer trabajo conjunto, pues nos topamos por ejemplo, con Teodoro Sáenz allá en Puerto Viejo y nos dice, bueno, metamos un proyecto de ley y ese proyecto de ley es para reconocer al criollo en la constitución política, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, consultamos a la comunidad. Por medio del apoyo del diputado Danny Halen en aquel momento, hicimos un llamado a la comunidad en general en la Casa de la Cultura de Limón. Se les preguntó, ¿ustedes quieren el criollo en la Constitución? Entonces, dichosamente, vean ustedes ahí las personas que opinaron.
¿verdad? Don Queens fue el primero que recuerdo que agarró el micrófono y dijo esto hay que apoyarlo por asunto de la cultura. Doña Marcel Taylor nos dio el apoyo del Comité Cívico Étnico de Limón. En realidad fue un impulso grandísimo al proyecto. Entonces, actualmente tenemos ese proyecto de ley para cambiar la constitución política, el artículo 76. Está ya fue pues por la primera legislatura, hace 2 legislaturas, y ahorita lo volvimos a poner en el corriente. Entonces, eso lo acabamos de hacer hace como 2 meses más o menos, ¿verdad? Como un producto, digámoslo, secundario de esta lucha por el proyecto de ley, logramos que en el 2019 se estableciera el 30 de agosto como el Día del Criollo Limonense. Por ley, en todas las escuelas y en todos los colegios debe conmemorarse, debe celebrarse que el día 30 de agosto es el Día del Criollo Limonense. No sé si lo sabían, me imagino que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no se le da difusión, ¿verdad? Eso no se le da difusión. Entonces, a los que son educadores y ustedes que trabajan con lenguas modernas, pues es importante también visibilizar este tipo de cosas. Ofrecimos en el 2016 el primer curso optativo de criollo limonense. Por primera vez en la historia se da criollo limonense formalmente en una universidad. Ese curso lo di yo en el 2016, el curso optativo para estudiantes de la UNA. La Escuela de Literatura siempre nos ha apoyado muchísimo en las iniciativas del proyecto, y estamos trabajando también en la realización de una casa cuna, un proyecto que surge acá en Purdue University y en colaboración de nuevo con la comunidad, ¿verdad? Entonces, pues por ahí son muchas de las cosas que se han realizado. Esas son unas pocas cosas, ¿verdad? Creo que una de las más importantes fue el diseño del alfabeto ilustrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque íbamos al campo, la gente escribe utilizando la ortografía inglesa, y pues quisimos darle a la gente un instrumento para su escritura. De nuevo, lo diseño o lo tengo en coautoría con Gloria Thompson Davis, a quien conocí de igual forma que a Kiomara, una señora maestra, ¿verdad? Que más allá de lo que sea, lo que le interesa es trabajar en la lengua, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos simplemente, ¿verdad? Entonces, nosotros como academia en la universidad tenemos el instrumento, el insumo técnico, pero lo más importante lo tiene Kiomara, lo más importante lo tiene Gloria, ¿verdad? Es la lengua en sí, ¿verdad? Entonces, en esa sinergia entre academia y comunidad, logramos crear un alfabeto que brinde a los hablantes del criollo limonense un instrumento simple y útil para la escritura de su lengua. Empezamos a trabajar en el 2011. Esta fue la cuña que utilizamos. Ay, no sé si van a poder escuchar porque no recuerdo haber compartido. Vamos a ver. ¿Se escucha o no? No se escucha. Voy a dejar de compartir un momento nada más y vuelvo a compartir, pero con el audio, porque creo que es que uno tiene que... Ah, aquí. Sí, tienes que compartirlo, René, desde tu computadora, Sí, el sí, sí. sonido. Ujú, Sí, por favor. exacto. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale aquí. Ahora sí. Ya está, ya le dio play. No escuchamos todavía. No. ¿Sí se escucha o no? No. Dale compartir vídeo. Ok. Ahora sí. Vamos a ver si así. Ahora sí. La Universidad Nacional, el programa Lenguas Indígenas de la Baja Centroamérica y la Universidad de Costa Rica, sede universitaria de Limón, invitan al pueblo limonense. Make we write we language, Limón Tag. Taller de inducción al alfabeto de la lengua criolla de Limón. Se trata de un plan piloto desarrollado por los investigadores René Zúñiga, Juan Diego Quesada y mi persona Gloria Thompson, que nos encontramos elaborando un alfabeto de la lengua autóctona de Limón,
con miras a su rescate y revitalización. Actualmente se encuentra en etapa de consulta a la comunidad. Primera presentación martes 19 de octubre, segunda presentación martes 26 de octubre, ambos días de 2 a 5:30 de la tarde en el aula 7 de la sede universitaria de Limón. The language is what we have. Make we don't make it dead. Please, uno don't stay home. Uno come and let's don't make the language dead. Muy bien. Entonces, creo que sí se escuchó bien, ¿verdad? Excelente. Ok, bien, entonces esa fue vean ustedes que fue invitada a la comunidad, ¿verdad? No hacemos nada desde el programa que no venga desde la comunidad. Dichosamente asistieron no un gran número de personas, pero sí la gente que quería colaborar, ¿verdad? Entonces ahí llevábamos una propuesta de alfabeto, durante 2 talleres dijimos, ¿quieren escribirlo así, asá, de esta forma? Y ahí fuimos letra por letra definiendo qué se iba a hacer. Este alfabeto sale en el 2018 con estas partes: información general de la lengua, convenciones ortográficas, el alfabeto ilustrado y ejemplificación de textos. Eso es lo que tiene adentro ese texto. Entonces, eso fue en el 2018. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, dichosamente el que esperábamos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos algunas notas en prensa, en el comercio. Vean ustedes que especialmente en Puerto Viejo, y creo que en Puerto Viejo es donde está más, lleva más impacto por el turismo, ¿verdad? Entonces ustedes escuchan el Wolava Parade y el Wolava para arriba y Wolava para abajo, ¿verdad? Ya con propiedad podemos, ellos al menos me escriben a veces y me dicen, ¿cómo escribo Wolava separado, junto? De varias formas se puede, pero vean ustedes que si ustedes van a Puerto Viejo van a ver esa palabra por todo lado, ¿verdad? Y eso está escrito en el alfabeto del criollo limonense. Ditón, ahí tenemos otro restaurante que ya con solo eso pues le pusieron el nombre, ¿verdad? Al, al, al lugar, ¿verdad? Cocowata, ¿verdad? Que tenemos ahí, que le cambiaron el nombre, ahora se llama Cocowata, ¿verdad? Entonces, antes se llamaba agua de coco, ¿verdad? Entonces, todo eso da pues una ilusión al trabajo que está haciendo. Por ahí tenemos también que en el Hey Chocolate Adventure Company tienen, pues por lo menos marcado muy, digámoslo, con papelitos, todo el producto en criollo limonense, ¿verdad? Coco powder, flour, sugar, Tailit, ¿verdad? Entonces, o Tailit. Entonces, pues bonito, ¿verdad? Ir viendo cómo la gente empieza a adoptar este tipo de cosas, ¿verdad? A nivel cultural, bueno, ¿qué tenemos? Este disco de Master of Calypso, que fue el último que se sacó de Walter Ferguson, producido igual por Teodoro Symes, tiene todas las letras de las canciones escritas en criollo limonense, ¿verdad? Entonces, si ustedes compran ese LP, creo que es un LP, van a ver que las letras vienen escritas en criollo, ¿verdad? A nivel cultural, Kiomara y yo fuimos contactados por Andrea Weiss y Andrea Zamora, creo que es que se llama, ¿verdad? Sobre un proyecto de estos del Ministerio de Cultura, de una beca taller, en el que produjeron un libro de plantas medicinales en bribri en español y también querían que estuviera en criollo. Pues aquí salió y el libro está lindísimo, ¿verdad? Entonces aquí está escrito eso en criollo, ¿verdad? A nivel de redes sociales, bueno, la gente, vean ustedes que ya no es que se estén animando por el alfabeto, no, sino que simplemente la gente quiere sacar su lengua a relucir en aspectos ya como el Internet, ya que queda ahí plasmada a nivel escrito, ¿verdad? En WhatsApp, pues por supuesto que se utilizan con audios y todo eso, pero veamos aquí por ejemplo, Don Franklin, why them could dress up for go church. I was then, I was, and was when them was a god take pictures, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos gente que por lo menos está tratando de, ¿verdad? Utilizar la lengua ya no con escritura inglesa, ¿verdad? Como se utilizaba Permiso. antes. Sí. Y no solo eso, si usted ve esta publicación, me parece que fue para la selección, para cuando estaba jugando la selección en el 2014. Eso fue 4 años antes de que saliera el alfabeto. Entonces ya la gente estaba tratando de crear su propio alfabeto, su propia forma de escribir su Ujú, lengua. Entonces ya lo interiorizaron y ya quieren sacar algo propio. Se vio la necesidad de tener algo propio. ujú, ujú. Exacto.
como les digo, nosotros empezamos en el 2010 y salió hasta el 2018. En todo ese proceso hubo consulta, desde los dibujos que iban a salir hasta las palabras, hasta la forma en que se escribe. Como dice Kio, la gente pues quería pues su propia forma de escritura como se hace en Jamaica y en otras diferentes latitudes, ¿verdad? Hubo concursos, por ejemplo, en Instagram por esta página que se llama Cultura y Raíces, creo que se llamaba, que pusieron a los niños a dibujar, ¿verdad? Las diferentes palabras del criollo, ¿verdad? Talleres de lectura que se impartieron por el Instituto Nacional de Aprendizaje y el PANI, ¿verdad? Que es lo que estaba diciendo Kiomara. Estos niños tuvieron su taller de lectura en lo que pudieron leer, creo que el Principito, ¿verdad? Entonces, yo di un taller de cómo leer y cómo escribir y los niños, pues, eso es facilísimo. O sea, usted le pone a un niño cómo leer y escribir y aprenden rápido, ¿verdad? Sin el sesgo, sin el pensar, no, pero es que está mal escrito, no, lo que uno les dice y lindísimo, ¿verdad? Entonces, hay dos niños allá en Limón que son los mejores lectores que tenemos en criollo porque ellos fueron expuestos al criollo, a la lectura, al sistema de escritura como desde un inicio, sin saber que siquiera se podía escribir en inglés, ¿verdad? Entonces, o en español. Entonces, pues por ahí se ha visto bastante el producto. Otros productos, bueno, ahorita en campaña, bueno, ya sabemos cómo funciona el asunto político, no estoy pujando por ninguno de los partidos, pero vean ustedes esto, ¿verdad? Make We Do It Together, ¿verdad? Y es un afiche de un grupo político de Limón, escrito en criollo limonense exactamente como se escribe con digamos, requisitos que nosotros planteamos en el alfabeto, ¿verdad? Entonces, más allá de que sea un asunto político, que se quieran buscar votos, que esto, lo otro, pues lo que nos interesa es esto, ¿verdad? Que ya usted, como hablante de su lengua, ve su lengua escrita en diferentes medios y eso es un privilegio que nosotros damos por sentado, ¿verdad? Al menos los hablantes de español. Traducciones oficiales, y ahí es ya donde vamos a entrar un poco en materia. Kio y yo hemos sido contactados. Bueno, esta fue la primera traducción oficial que existe del criollo limonense. Es la política institucional para el acceso a la justicia de los afrodescendientes al Poder Judicial y el plan de acción. Esta fue la primera traducción, la realiza Kendall Callazo en su momento, y es el primer documento que existe, al menos que tengamos conocimiento, escrito totalmente en criollo limonense, ¿verdad? Entonces, eso es importante recalcarlo, ¿verdad? El trabajo que hace Kendall en ese sentido. Esto fue antes de que existiera el alfabeto, incluso, mucho antes. Entonces, él toma elementos del inglés, toma elementos del jamaiquino, del beliceño y trata de hacer ahí una traducción al criol. Eh, También fuimos contactados por el Ministerio de Salud para realizar unos afiches. Este fue el texto que nosotros mandamos al Ministerio de Salud. Al final, por decisiones políticas, creo yo, no sale a la luz y lo que está en Cahuita o estaba en Cahuita, pues los pósters que estaban pegados no son los que nosotros diseñamos. Fueron diseñados, creo que igualmente por Kendall, no recuerdo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, el asunto es que por lo menos el gobierno central está diciendo, mira, esto es importante, ¿verdad? Algo también interesantísimo es que el Ministerio de Educación Pública, para el 200 aniversario de la independencia, empezó a sacar el fuego de El nuestra, lema. el lema, exactamente, el lema oficial en todas las lenguas indígenas, ¿verdad? Y en lenguas hasta el inglés, el francés, el portugués. Y entonces pues, me llamó la atención que la gente empezó a decir, ¿y el criollo? ¿Y el criollo? ¿Y el criollo? Y la misma gente empezó a poner presión y a etiquetarnos a Kiomara y a mí, y etiquetar a Kiomara, que por qué no está el criollo, que por qué no. Y pues ahí, ¿verdad, Kiomara? Usted puso su traducción y cuando vimos fue que la página oficial del MEP ya había hecho esto que tenemos, ¿verdad? Entonces, Correcto. Perdón, cuando notamos que no estaba, yo les di la sugerencia en un comentario, les dije que, porque eso venía recién después de haber celebrado el Día del Afrodescendiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iban a obviarlo así? Entonces les propuse, podemos rectificar, no es tarde, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo. Y les aporté el tema, le digo, voy a empezar por mí. El lema en criollo es así. ¿Verdad? The fire of our land invite we to be light. Y se mm, los escribí y de verdad me tomaron el comentario en serio y entonces como yo creo que a las horas o al día siguiente lo incluyeron y entonces ahí me actualizaron el post que hicieron incluyendo el criollo limonense y pues para mí eso es un gane grandísimo porque nos da visibilidad, porque dan la importancia que de verdad merece para ser incluidos e integrados. ujú. Y me parece también
como lo dije anteriormente, desde la comunidad es que están haciendo las cosas. No es que Mm. no es que René viene y diga, bueno, hagan esto. No, es decir, simplemente la gente está viendo la necesidad, los que están comprometidos de trabajar en esto. Entonces, pues por ahí se ve lo que es bonito. Vean ustedes, por ejemplo, ahora, esto lo acaban de pasar hace 2 meses, si acaso, ¿verdad? Que en San Joaquín el OIJ requiere personas con experiencia o persona traductora o intérprete en inglés criollo, que tenga comprensión del inglés limonense, ¿verdad? Ponen ahí, ¿verdad? Para varios expedientes. Las personas interesadas, entonces, vean ustedes que esto es oficial del gobierno, ¿verdad? Está pidiendo traductores. Entonces ahí es ya donde venimos un poco a la necesidad de esto, ¿verdad? Hemos venido trabajando, Kiomara y yo, en tratar de que Kiomara se especialice, se convierta en la primera traductora oficial de la lengua al criollo limonense. Entonces empezamos a tocar puertas. Obviamente la primera puerta que tocamos es esta en la que estamos presentando el día de hoy, que es la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, que es la única con facultad de certificar un traductor, ¿verdad? Certificar un traductor en una lengua u otra, ¿verdad? Pues nos damos a la tarea de hacer eso, nos damos con la sorpresa de que una persona que no hable una lengua extranjera, como bien lo dice ahí, ya leímos bien la política de la escuela, no puede realizarlo, ¿verdad, Kiomara? Entonces, tal vez que Kiomara nos cuente un poco la experiencia que ha tenido en este camino de tratar de volverse una traductora oficial y cuáles han sido las diferentes situaciones que ha tenido. Bueno, yo pues igual como René mencionó, busqué toda la información pertinente, entonces ya nos dicen que nos refieren a en lenguas modernas. Este es un correo que yo envié, ¿verdad? Donde yo me presenté, les dije que soy egresada de la universidad y que estoy actualmente interesada en convertirme en la primera traductora oficial del criollo limonense porque es necesario, ¿verdad? Para diferentes áreas. Entonces, muy amablemente me responden don Marco, y me refiere al programa, creo que de evaluación propiamente, ¿verdad? Me dice que ellos son el ente encargado. Entonces, me da el número de teléfono y posteriormente me da también el correo, ¿verdad? Y yo los contacto nuevamente y aquí ellos me envían los requisitos. Pero si abrimos el slide donde sale los requisitos, vean que aquí dice, ¿verdad? Este, primero que nada, examen de dominio lingüístico, Universidad de Costa Rica, idiomas, inglés y francés. Entonces vean que el ente como tal tampoco incluye o me parece que no saben, ¿verdad? Que en Limón se habla, sí es cierto, inglés, pero está el criollo limonense como tal y no debemos confundirlo con el inglés. Eh, estos requisitos están dirigidos únicamente para facultarse como traductor oficial de inglés y de francés. Entonces, le hago yo la corrección a la persona, le digo, mira, me enviaron los requisitos, pero para inglés y francés, y yo no quiero ninguna de las dos, yo lo que estoy buscando es la certificación como criollo limonense. Entonces, me dan la respuesta, ¿verdad? Precisa y concisa, donde me dicen, bueno, desafortunadamente, por el momento nuestra escuela no está certificando el criollo limonense. Y listo. Eso fue hace casi 3 años, eso fue en marzo, vamos a cumplir 3 años. Yo espero que después de haber tenido esta conversación por correo, pues ya se haya abierto la puerta o por lo menos ya hayan hecho, pues avanzado en el proceso para que eso sea una realidad. No sé quién es el encargado, no sé si sigue siendo don Marco, porque don Marco era de lenguas modernas, no sé si del programa propiamente, pues ya se han movido con algo, ¿verdad? Y sepan que en mí tienen una aliada para hacerlo. Aun si yo no fuese la primera o yo no pudiese ser parte, por lo menos dejar el camino para la persona que viene y lo va a hacer, porque eso es para un beneficio de toda una comunidad que es parte de Costa Rica, ¿verdad? Ujú. Eh, como les digo, no sé en qué paro. Eh, Podría volver a hacer el intento y buscar, yo busqué por otros medios también, pero imposible, Ujú. imposible, no se ha hecho y creo que como que no hay realmente un interés y tal vez es porque no han visto la necesidad, porque no son parte de la comunidad, ¿verdad? Puede ser que por eso no hayan tenido el interés necesario para buscar que se haga el proceso y que sea una realidad poder certificar en el criollo limonense. Ujú. Y es que
es necesario no solo porque nos da una identidad cultural, sino que para diferentes áreas en procesos judiciales, como vea que de hecho viene creo que era del OIJ, eh, propiamente que estaban buscando una traducción. Entonces es necesario, hay procesos donde se necesitan. Yo lo veo desde un punto de vista médico también, ¿verdad? ¿Cuántas personas necesitan que se les hable en criollo limonense para decirles, bueno, es que su patología es esto, esto y esto, y entenderlo a cabalidad en su propia lengua? Es necesario, es algo serio. Entonces, seguimos haciendo los esfuerzos para que eso sea una realidad. Seguimos tocando puertas y pues hasta el momento no ha habido como algo satisfactorio o algo que nos dé una luz para iniciar, pero bueno, seguimos trabajando en pro de. Ujú. Muy bien, creo que en este sentido sí, sí habíamos visto pues esto en la Escuela de Lenguas Modernas, ya después vi un poco más allá y decía en lenguas extranjeras, pues por ahí el tecnicismo dice lenguas extranjeras, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, desde mi punto de vista como académico, no de la UCR, sino de la UNA, ¿verdad? Pero es lo mismo en realmente preguntarnos, bueno, la UNA, por ejemplo, tiene un lema que dice la universidad necesaria. Es cierto, es cierto eso, ¿verdad? Qué tanto estamos haciendo para ser necesarios, ¿verdad? ¿Qué tanto la Universidad de Costa Rica pone que tenemos todo el instrumento? Nosotros como académicos tenemos todo el insumo, toda la propiedad técnica en traducción, en lingüística, en diseño de materiales, incluso hasta en recurso, para poder poner eso a disposición de la población costarricense. Lo mismo que está pasando en Xiomara, lo está pasando un hablante de Biribri, lo mismo lo está pasando un hablante de Guaymí, uno de Guatuso, que no puede certificarse como tal. Lo que pasa es que un hablante de Guatuso, de Guaymí, por lo general no se ve requerido a certificar su idioma, ¿verdad? A certificar su idioma para asuntos oficiales. Pero vea que, por ejemplo, esto del OIJ en Limón, ¿verdad? Esto del Poder Judicial en Limón, nos está diciendo, bueno, necesitamos certificación, pero ¿y quién me certifica? ¿Verdad? Entonces, pues por ahí es donde quisiera yo dejar como una crítica, no solo, pues obviamente aquí a la escuela, pero sí a todo nuestro sistema académico realmente que estamos haciendo, ¿verdad? Como un poder que tenemos, ¿verdad? Cómo estamos utilizando nuestro recurso. Entonces la dejo por ahí, nada más para cerrar con esto de traducciones oficiales. Después de traducciones oficiales, bueno, también fuimos contactados para esto, ¿verdad? La traducción de literatura. Entonces, un coleccionista del Principito, empezó pues nos contactó que ya se había hecho la traducción en Bribri y que se quería hacer la traducción. Entonces, pues contacto a Kiomara y le digo, mire, hay este proyecto así y así. Entonces, pues empezamos a trabajar en eso, ¿verdad? ¿Cómo fue el inicio? Bueno, el primer contacto, como les digo, es una fundación alemana que Jean-Marc Probst, Edition Tintefast, ¿verdad? Que es la que tiene una gran colección de Principito traducido a un gran número de lenguas, ¿verdad? Nos contactan, nos dice, estas son las condiciones. Realmente no nos pareció tan favorable, ¿verdad? Porque era un pago, si acaso hicieron, yo no recuerdo que hiciera un pago, ¿verdad? Muy favorable para nosotros, pero sí me llamó o nos llamó mucho la atención que nos dijeron, les damos 1000 copias gratis para distribuir entre los niños y la población de Limón. Entonces, pues entre Kiwi y yo decidimos que íbamos a hacer el trabajo más que todo, no por asuntos de dinero, pero sí por asunto de difusión de la lengua, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí es donde nos decidimos hacer el trabajo, ¿verdad? Eh, fue el proceso fue hecho desde dos frentes. El primero es el que toma Kiomara, ¿verdad? Tal vez que nos pueda hablar un poquito de cómo fue eso. Tradujimos de la lengua de español a criollo limonense. Y aquí es importante aclarar algo, ni Kiomara ni yo somos traductores, ¿verdad? No tenemos el instrumento técnico, ¿verdad? Que probablemente si tengan aquí los compañeros, que algunos deben estar acá presentes, ¿verdad? Este, eh, entonces, pues pusimos nuestra mejor disposición a trabajar en lo que conocemos. Yo llevé cursos de traducción y eso, pero no es mi especialidad, ¿verdad? Y Kiomara, pues es profesora graduada, como dijo anteriormente, 3 veces de la universidad, pero no es traductora en sí. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Desde dos frentes. El primero, traducción de la lengua, del español al criollo limonense. Tomamos el libro en español y ahora sí, Kiomara, no sé si usted quiere comentar acerca de cómo fue que trabajamos eso, ¿verdad? Correcto. Bueno, nosotros, gracias a Dios y a la virtualidad, ¿verdad? Pudimos reunirnos de diferentes partes
del mundo y empezamos a trabajar en conjunto. Entonces, yo hacía la parte de la traducción y René realizaba la parte de la transcripción. Entonces, tomamos elementos como las grabaciones, ¿verdad? Yo me grababa, leía y grababa y enviaba los audios. Como había muchos retos, porque y soy una persona trilingüe, ¿verdad? Entonces hablo inglés estándar, hablo el criollo y también hablo el español. Entonces, como es de esperar, iban a haber interferencias. Lo bueno de este caso es que podíamos, antes de enviarlo, repasaba los audios. Entonces yo podía percatarme, digamos, de las interferencias o de las variantes o de las cosas que podían mejorarse. Y varios de esos ejemplos era, por ejemplo, bueno, uno que no era un reto como tal, sino que no sabía ni siquiera de cómo definirlo, porque hay palabras que definitivamente no tienen una traducción exacta al criollo. Entonces tengo que usar un conjunto de elementos y no quería alejarme de la traducción, sí, la traducción real del libro, el significado que quería dar el autor, ¿verdad? Porque no quiero presentar mi idea, sino la idea del autor del libro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la primera parte había una donde decía que había una buena lámina, algo así, ¿verdad? Entonces yo digo, we don't have a lámina, we don't have it in Creole, we just don't have it, so we will have to use it in Spanish. Vamos a tener que utilizarlo en español porque no hay, y la gente va a entender. Luego, hay una parte muy curiosa. Nosotros en la parte de comunicarnos, el lenguaje, ¿verdad? Si a nosotros se nos olvida una palabra, por ejemplo, metemos la palabra en español y sigue la conversación fluida. No pasa nada, la gente va a entender. Pero no era que no existía la palabra, sino que en el momento no me acordaba. Entonces, a la hora de volver a escuchar el audio, yo, esta es la palabra que iba, entonces corregía. Otra de las curiosidades del caso es, por ejemplo, y vamos a hacer una dinámica con los que están conectados. Hay ciertas palabras, no, verbos o gerundios que también funciona para cuando se nos olvida una palabra y la tomamos en español, pero al terminar el verbo le añadimos la parte progresiva de inglés, el ing. Entonces, si ustedes entendieron la explicación, no sé si me voy a entender ahorita, se toma el verbo y se le agrega la parte progresiva del tense, ing. Entonces, por ejemplo, Mauricio, a ver si nos ayuda. ¿Cómo quedaría escrito ese verbo? ¿Cómo se pronunciaría? Por ejemplo, el verbo caminar. Caminar, Ajá, caminaring, caminaring, caminaring. De- caminaring. Exacto. Them dormiring, Caminaring, caminaring. caminaring, dormiring, a ver, Cantaring, cantaring. cantaring, exacto. Y me van a entender, o sea, las personas que hablan el criollo, a pesar de que eso no es una palabra, Ujú. porque eso no existe, me van a entender, no se van a perder en el contexto. Entonces, pero sí era necesario no tener que resurgir a eso, porque sí está la palabra. Entonces era de escucharlo, de hacer la investigación, porque podía consultar, qué sé yo, con otras personas nativas. Entonces, y eso es lo que hacía muchas veces, era parte de la investigación. Y entonces yo le preguntaba, digamos, a colegas o amigos, a mis hermanos, perdón, o mi hermana, léame esta frase, o dígame esta frase en criollo, ¿cómo lo diría usted? ¿Verdad? Y entonces el que tuviera el mayor número de concordancia, ¿verdad? Entonces ese era el que utilizaba. Entonces, bueno, el libro pues es extenso un poco, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer ese proceso con cada capítulo, ¿verdad? Para hacerlo más fiel al libro original. En este caso, tal vez aportar un poco a lo que dice Kimara. Vean, bueno, vean ustedes aquí los audios, ¿verdad? Todos esos audios, cada uno un capítulo. Y eso, ese trabajo lo hicimos en pandemia y lo hicimos por WhatsApp. Esos audios venían por WhatsApp, iban y venían por WhatsApp. Bajaba yo a la computadora y ya después venía la segunda parte que era la mía, que es la escritura, que es, pues, ¿verdad? Escribir todo lo que decía Kimara, transcribir todo lo que decía Kimara. Y pues la pandemia nos dio para hacer todo ese trabajo, ¿verdad? A pie.
prácticamente a pie. Sé que la universidad tiene herramientas, sé que ustedes tendrán un poco más de tecnicismo a la hora, pero bueno, es un trabajo que hicimos realmente para que ustedes vean cómo fue el proceso, ¿verdad? Entonces, Permiso, creo que sí. me regalan un segundito solo para conectar la computadora porque ya All se me right. está gastando la batería. Bueno, Good, good. Entonces vean ustedes, ¿verdad? Y como decía, y decía que, mira, bueno, ustedes están diciendo bailaring, cantaring, y todo eso, bueno, pero eso es un Spanglish. ¿Qué diferencia hay de eso a Spanglish? La gran diferencia es que estructuralmente yo solo puedo poner un verbo en infinitivo con la terminación IN en criollo. Ese code switching, esa mezcla de dos lenguas no se puede hacer así a lo que caiga, al garete, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Sino que eh, tiene que ser estructuralmente así. Y si usted va al beliceño, esa combinación con el español es diferente. No aguantan el infinitivo, solo otro tipo. Entonces, estructuralmente, de nuevo, estamos hablando que no es decir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué retos encontramos? Creo que por acá. Gracias, Natalia, por aquí estoy viendo el comentario. Eh, Creo que retos que encontramos, como dice Kiomara, uno de ellos, el primero es el vocabulario, ¿verdad? Hay palabras que no pueden traducirse al criollo limonense, o al menos podría traducirse, pero manteniéndonos fiel a eso, si usted agarra la traducción del jamaiquino, del criollo, del principito al criollo jamaiquino, no va a encontrar nada de esto. Telescopios, no va a encontrar astrónomo, no va a encontrar asteroide, no va a encontrar geranios, ¿verdad? Vean acá abajo que dice, you have a house that it vale something millions and cents, ¿verdad? Usted tiene una casa que vale algunos millones de centavos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vale es una palabra española, como decía Kio, y es que ese es el criollo limonense. Yo incluso cuando hablaba con Kio al principio, ella me decía, es que yo no estoy segura que mi criollo sea el que, bueno, es que ese es el que es. Ese es, el que habla a la gente, el que mete palabras en español, el que te mete el progresivo con un verbo en infinitivo, ese es el criollo limonense exactamente, porque ese es el que lo hace diferente al jamaiquino. Cuando el jamaiquino llega al Limón, dice, es como Jamaica, pero españolizado, ¿verdad? Y por supuesto, porque se han perdido fonemas, se han perdido cosas, y entonces eso es lo que queremos proyectar y lo que quisimos proyectar. Entonces eso es uno de los retos. El otro reto que tuvimos fue el sentido cultural. Obviamente es una obra que se desenvuelve en un entorno totalmente diferente a lo que es Limón y a lo que es Costa Rica, obviamente, ¿verdad? Entonces, tuvimos que adaptar ciertas cosas. Veamos aquí, por ejemplo, cuando yo tenía 6 años, vi un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Una magnífica lámina representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. Entonces ahí tenemos ciertos elementos culturales que para el criollo limonense no son pertinentes, ¿verdad? Primero, Virgin Jungle. Entonces, Virgin Jungle, ni siquiera en Costa Rica hay jungla, ¿verdad? Solo pues tal vez los gringos es que dicen que la Costa Rican Jungle, ¿verdad? Les encanta decir eso, ¿verdad? Pero aquí no hay jungla, ¿verdad? En Costa Rica lo que hay es el bosque y eso. Entonces, adaptamos ese más parecido a lo que tenía el texto, ¿verdad? Pero después tenemos lámina, como dijo Kio, que no se puede, no tenemos esa traducción, entonces ponemos lámina en español, se va a entender. Y vean ustedes que boa es un término muy técnico y lo dejamos simplemente como sniek, ¿verdad? Que sería ese. Y fiera, entonces wild animal, ¿verdad? Un animal salvaje. Entonces, ese tipo de cositas son retos de sentidos culturales que uno pues debe también adaptar y las decidimos una por una. De nuevo, ya cuando ya estaba todo escrito, de nuevo, sentémonos una por una. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿verdad? Entonces, importantísimo. Vean que esto es solo dos líneas del primer capítulo, ¿verdad? Y ahí pues para 27, 28 capítulos, pues ahí nos tomó bastante tiempo. Eh, Otro reto, a menos a nivel ya un poco más técnico, son los lectos de la lengua. Una lengua criolla tiene variedades que se asemejan un poquito más a la variedad pidgin, digamos, del primer contacto, como variedades que se asemejan un poco más a la lengua lexificadora, al inglés, ¿verdad? Entonces a veces ustedes van a Limón, entienden la mitad y la otra mitad no, o no entienden nada, o lo entienden todo, y la gente que entiende todo, es que eso es puro inglés, eso es pura mentira, eso que... No, es que existen diferentes variedades, ¿verdad? Se los voy a ejemplificar aquí con algo muy sencillo como el plural. Vean ustedes que ahí tenemos diferentes colores. El primer color me dice numbers, things, games, millions, cents. Todas esas son plurales con S. Las plurales con S son las que vienen, pues, muy similares al inglés, ¿verdad? Entonces son palabras que se están moviendo hacia el inglés. Podría haber dicho
como el celeste, butterfly them, pigeon them, window them. Them es el marcador de plural de la lengua criolla por excelencia. Lo que no quiere decir que en criollo no existan los dos. Existe ese y existe them. Entonces, ¿cuál fue nuestra decisión como traductores? Mira, le ponemos a todos them para que se vea todo criollo parejo, ¿o no? Entonces, realmente lo dejamos como es porque ese es el criollo. Es precisamente esa variación que me da en una misma oración diferentes tipos de plural. Vean, geranios, ¿verdad? Geranios es una palabra en español que tiene el plural en español, pero también perfectamente pudo haber dicho geranios them, ¿verdad? Con los dos juntos. O perfectamente pudo decir nombas them o things them, los dos juntos, ¿verdad? Ahí esa probabilidad. Y vean Breda o much Breda im af, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tiene? Ese Breda ni siquiera está marcado para plural y es plural. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en este párrafo al menos podemos identificar estructuralmente lo que es el criollo y la variedad que existe, ¿verdad? Y no estandarizar solo una variedad porque va a ser artificial incluso. Entonces quisimos proyectarlo lo más naturalmente posible que tuvimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el resultado final? El resultado final, bueno, aquí están todas las correcciones que hicimos, el trabajo de nuevo con Excel, con Word, con todo, como les digo, con los instrumentos que nosotros teníamos como personas que no son traductores profesionales, ¿verdad? Pero lo hicimos de esa forma, ¿verdad? En cuanto a escritura, para que estuviese lo más homogéneo posible, ¿verdad? Las interpretaciones. Y aquí tenemos ya el producto en Creole, ajá. Y ahí tenemos Goodbye. Bueno, no sé, Kio, you want to read that one? That one we have over there, so by the left hand. Perdón. Goodbye, the fact say. Here is my secret. Only with your heart you can see good. The essential is invisible to your item. ¿Verdad? Entonces, hasta luego, dijo el zorro. Este es mi secreto. Solo con su corazón se puede ver el bien. Lo esencial es invisible a sus ojos. ¿Verdad? Entonces ahí lo tenemos. Thank you. Aquí tenemos entonces para que ustedes vean más o menos cómo era el audio que me mandó Kio y cómo quedó la parte escrita, ¿verdad? Espero que sí se escuche ahora. When I have 6 years, I see a book about the Virgin Jungle, and the name Living Stories. It was a good piece of lamina. It represents a snake that swallow a wild animal. In the book, them say the snake did swallow the wild animal completely without biting her. Then after, when it couldn't move, it sleep for 6 months. That is the time it take to digest it. I think plenty about the adventure them into the jungle. And at the same time, it was the first time I get to make my first drawing. My first drawing was this way. Entonces, como dije anteriormente, ya una vez que tuvimos el material ya escrito con la producción, se mandan a hacer los ejemplares que nos prometieron. Realmente fue de muy alta calidad. Nos gustó bastante que pudiésemos tener ese material, ¿verdad? Entonces, la entrega a la comunidad, ¿cómo realizamos? ¿Cómo vamos a entregar 1000 copias a 1000 niños, ¿verdad? Eso es como un poco difícil. No podíamos ir uno por uno. Entonces, lo que hicimos fue convocar a diferentes organizaciones culturales limonenses, ¿verdad? No políticas, ¿verdad? Organizaciones culturales de impacto social, como, bueno, doña Marcel Taylor, que era en este caso el Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón. Enviamos estas diferentes cartas y pues hubo pues bastante, ¿verdad? Aquí están, vean, aquí es, a la Municipalidad de Limón, al comité, a la UNIA, al Centro de Investigación, Tombook, a Citrapequia, a la UCR del Caribe. Ahí están las cajas, una cajita de esas para cada una de las organizaciones, para que cada una de esas organizaciones, vean que ustedes que estamos en pandemia, ¿verdad? Como les dije anteriormente, ¿verdad? Esos niños vieron por primera vez el Principito y lo más importante, lo vieron en su lengua materna, que es el criollo limonense, ¿verdad? Entonces, ellos ya saben leer en criol
Y pues para eso fue que trabajamos precisamente, ¿verdad? Para dar ese instrumento. Ahí tenemos la entrega, ¿verdad? Ahí pues algunas fotos que tuvimos por ahí. Entonces, creo que cada una de esas instituciones, por ejemplo, el PANI, como vimos anteriormente, y el INA, hicieron un club de lectura. En Siquirres hicieron una maratón, creo, también de lectura. Por allá cada organización en sí hizo diferentes, en la UCR creo que dan talleres, algo así, ¿verdad? Entonces, cada organización decidió qué hacer con esos libros, obviamente nosotros confiando en que se haga un trabajo de difusión bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí eso fue lo que hicimos. Entonces, para ir ya con el punto número 4, quisiera ahondar un poquito en esta discusión que tuvimos al principio, y es que esto va más allá de una traducción, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? Un posicionamiento político, tal vez. Un posicionamiento político de parte de los hablantes de una lengua minorizada que ha sido desplazada por el uso de una lengua mayoritaria como es el español, pero no solo eso, el sistema mismo ha hecho que se relegue ese tipo de cosas, ¿verdad? Y vuelvo a repetir acá, nosotros como académicos, nosotros como universidad pública, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos digámoslo así, el insumo técnico para poder colaborar, para poder decir, aquí estamos, ¿verdad? Creo que hemos empezado a entender eso de parte de la UNA. Estamos tratando ya que, pues, por ejemplo, en la UCR tenemos lenguas extranjeras, viendo a ver de qué forma tenemos ahí la maestría en traducción. Creo que por ahí tengo varios colegas trabajando en eso. Y me parece que podríamos también certificar lenguas autóctonas costarricenses, ¿verdad? Darles esa posibilidad a los hablantes de bribri, de cabecar, de criollo, de lo que sea, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, si esto sigue trabajando así, si esto sigue creciendo de esta forma, va a llegar el momento que es insostenible. Se están perdiendo juicios porque no hay traductores oficiales de criollo, pero ¿cómo va a haber traductores oficiales si no hay quien los certifique? ¿Verdad? Y desgraciadamente el sistema solo acepta cosas que vengan del sistema. ¿Verdad? El sistema judicial solo va a aceptar algo que venga de la UCR, no va a aceptar algo que venga de Kiomara, ¿verdad? O algo que venga de René Zúñiga, no, tiene que ser convalidado. Todos sabemos acá en la academia cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, creo que debemos pensar como académicos desde el privilegio que tenemos de trabajar en un ente centralizado, ¿verdad? Con solo decirles lo siguiente, y hablo ahora de mi propia universidad, ¿verdad? Un hablante criollo limonense que quiera adquirir el alfabeto tiene que venir hasta Heredia a comprarlo, a la editorial de la Universidad Nacional. ¿Cuál es la única forma? Bueno, que René agarre una caja de libros y lo lleve para allá y lo ponga a la venta en diferentes, porque no hay forma, ¿verdad? Entonces, de nuevo, descentralicemos ese quehacer académico, ¿verdad? Y tal vez pongámoslo al servicio del país, ¿verdad? Más ahora que hay tanta crítica hacia la universidad pública, pues bueno, es hora de demostrar realmente pues que estamos trabajando para la comunidad, ¿verdad? No solo desde ahí, desde una oficina, ¿verdad? Como estamos por lo general nosotros, ¿verdad? Entonces, en cuanto a docentes, los docentes, implementemos este tipo de material en los cursos, los investigadores, hagamos investigación de impacto más país, ¿verdad? Los estudiantes mismos, pues si hay estudiantes acá, pues no permitan que los profesores no los dejen desarrollar este tipo de proyectos, ¿verdad? Hay un poco de impacto más de país, ¿verdad? Entonces, en conclusiones, importante decir que el trabajo ha sido pionero desde la comunidad, siempre y cuando se tome en cuenta la comunidad, creo que va a ser exitoso, creo que el compromiso que existe de parte de, por ejemplo, de Kiomara, de Gloria, de todos los con los que trabajamos, es precisamente por eso, porque su opinión fue tomada en cuenta primero. Si tomamos primero en cuenta la opinión de la comunidad para después la universidad ver de qué forma ayuda, va a ser exitoso. No al revés, ¿verdad? Que la comunidad diga, que la universidad diga, vengan y hagan esto y vean a ver quién se quiere apuntar. Creo que no es así, ¿verdad? La responsabilidad social nuestra, de, tal vez en traducción, tal vez el traductor diga, bueno, ¿yo qué tengo que ver en responsabilidad social? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, los traductores pueden tomar esa batuta. Si traducimos 200 textos en inglés, ¿cómo no puedo tomar un poquito de mi tiempo de ayudar con mi conocimiento como traductor, ayudar a colaborar con las personas que quieren ser traductores de lenguas minorizadas, no solo el criollo, ¿verdad? Eh, y
pues pensar un poco en las necesidades reales, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades reales? ¿Cómo estamos nosotros supliendo esas necesidades reales de una comunidad? Entonces, Kio, no sé si quiere decir algo más antes de escuchar a Kio el video suyo que tenemos por ahí, ¿verdad? We can hear you. It mute up. La otra vez estábamos conversando, ¿verdad?, sobre la responsabilidad que tiene el gobierno central de promover, pues, actividades de revitalización en conjunto con la comunidad. Y es que, le decía yo, nosotros como comunidad teníamos una estructura social, política, podríamos decir. O sea, habían escuelas de inglés, habían comisariatos, habían iglesias. O sea, teníamos como nuestro propio entorno para desarrollarnos profesionalmente como tal, utilizando nuestra lengua madre. Entonces, al incluir las reformas educativas donde venían, tengo que decirlo de esta forma, ¿verdad?, maestros fuera de la zona, ¿verdad?, que no estaban contextualizados, lo que hicieron fue golpear al estudiantado, ¿verdad?, y decirle: lo que usted habla está mal y a partir de ahora se va a hablar así, ¿verdad? Entonces fue una imposición que claramente debilitó el idioma, debilitó la cultura, y ahora estamos viendo todos los aspectos negativos que ha dado, al punto donde estamos en una parte crítica donde ya casi puede desaparecer, ¿verdad? Entonces siento que hay una responsabilidad más grande de parte del gobierno central para hacer el rescate, ¿verdad? Porque eso fue ocasionado por ellos, porque nunca se trabajó de mano con la comunidad, sino que se les impuso. Y no era que eran personas salvajes y letradas que andaban por ahí, no, tenían estructura, debieron trabajar en torno a ella, ¿verdad? Entonces, yo los invito a todos desde su posición, ¿verdad?, a ser aliados para ayudar a que se revitalice, a que se visualice la comunidad como parte de, porque eso es otra cuestión, que no nos sentimos parte de Costa Rica, es como que Limón fuera República Independiente, ¿verdad? Entonces, es un trabajo en conjunto que se puede hacer, que se necesita hacer. Eso sería. Bien. Entonces, para cerrar nuestra presentación, quisiera dejarles este video de la misma Kio, para que veamos la importancia que tiene la implementación de esto, ¿verdad? Tal vez trabajar en pro de la traducción. Después de eso, pues abriremos el espacio para preguntas y consultas. Sí, para que veamos lo importante que es tener traducción en criollo limonense. Vamos a ver. Now, to finish, I want to leave a little message for the central government. Uno have the moral obligation to do right by the Afro-descendant community. Let's not forget that we have a structure already. We have a church, we have little school them, we have commissariat, we have everything set up already. And uno decide to come down from some house we don't know new learning and decide to school with, like so we never have a school already. And instead of uno come into the community and learn the language, no, uno decide to come and beat it out of the parents them and beat it out of the grandparents them, and through uno, we know into this deep hot water where we losing our language. So uno need to do right by we. Uno have the power, uno have the money, and uno have the resources. What uno don't have is the interest. Uno need to go and find a little interest and come and do right by we. Uno can come down every 31st of August and decide to say uno spot the community, and as soon as the grand parade finish, uno forget about the community. Uno need to do right by we, and uno need to start now. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Thank uno all uno attention, and I hope that you enjoy the presentation. All right. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado la presentación. Cerramos con esto para preguntas. Este Bueno, video, no, perdón, perdón. este video se lo dejamos como tarea para que hagan una pequeña investigación, ¿verdad? Y entiendan el significado, ¿verdad?, del mensaje. Realmente no tengo palabras para agradecerles
esta exposición tan rica, tan maravillosa, esos grandes aportes. No cabe duda que, bueno, la traducción, yo, al igual que ustedes, en algún momento traduje, ¿verdad? Bueno, lógicamente de francés, que es mi especialidad, al español, e incluso incursioné mucho en la interpretación simultánea y todo eso. Son los retos que uno tiene en la vida, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis estudiantes que hay que tener desafíos, hay que tratar de enfrentar nuevas situaciones y es así como aprendemos. A partir de equivocarnos y de cometer errores, realmente crecemos y crecemos en todos los ámbitos. Bueno, es increíble el trabajo que ustedes han realizado, esto de las grabaciones. Bueno, qué lindo. Ahí es donde yo me siento a veces como impotente en el sentido de que yo siempre he querido aprender criollo limonense. Mi mejor amigo, que es mi padre en realidad, porque es en realidad como mi padre adoptivo, yo le he dicho a Kiomara, Ujú. Alder Señor Grant, que fue incluso director de la Escuela de Lenguas Modernas. Él me ha enseñado tantísimo y gracias a él me enteré, ¿verdad? Y a toda la publicidad que se hizo en ese momento de la traducción del Principito, que es una de mis obras, digamos, como especialista en literatura francesa y francófona, que he trabajado muchísimo en conferencias, no solamente en español, sino también en francés. Incluso lo trabajé muchísimo con estudiantes de quinto grado en el colegio St. Francis College, porque fui profesor durante 18 años de secundaria en esa institución y las maestras siempre me pedían que, como estaban en quinto grado, los chiquitos en sexto tenían que leer el Principito, entonces siempre fui a darles mi conferencia, lógicamente en español, sobre esta magnífica obra. Es increíble ese trabajo. Bueno, yo quisiera tener las armas y las herramientas, ¿verdad? Para poderles decir, es importantísimo y no cabe duda que necesitamos de un traductor o de una traductora en criollo limonense. Y como lo dijo muy claramente René, no solamente en criollo limonense, sino en todas estas lenguas que son de gran riqueza para nuestra cultura, que forman parte de nuestro patrimonio histórico, de nuestra idiosincrasia, de nuestro Costa Rica, porque en realidad Limón, ahora lo dijo también Kiomara, que a veces se piensa que es un lugar totalmente aislado, no, es Costa Rica, todos somos Costa Rica. Entonces, realmente no tengo palabras para expresarles este profundo agradecimiento por este gran, gran trabajo. O sea, no me equivoqué en haberlos contactado, qué dicha que los contacté. Hoy en la mañana me dijo que Omara, estamos muy contentos y yo estoy feliz y estoy, todavía estoy empapado en sudor de la emoción y de la alegría de haber podido tener este enriquecimiento porque constantemente estamos aprendiendo. Esto en realidad es lo que como seres humanos debemos tener siempre, ¿verdad? Estar abiertos al conocimiento, querer siempre instruirnos y crecer académica y humanísticamente. Nosotros en la Universidad de Costa Rica contamos con tres ejes importantísimos, como es el área de docencia, el área de la investigación y la acción social. Ahora que mencionaba René de las necesidades reales es acción social, o sea, no cabe ninguna duda. Yo voy a ver qué puedo hacer, ¿verdad? Soy una pequeña partícula de arena, ¿verdad? En este universo, en este mundo burocrático, porque a veces también hay mucha burocracia y a nivel administrativo, pues hay inconvenientes. Yo voy a transmitir mi inquietud y la de ustedes también y ver qué puedo hacer. Voy a hablar con el señor director, el doctor Allen Quesada Pacheco, para ver cómo se puede trabajar esto de la traducción, porque es cierto, la Universidad de Costa Rica es la que puede certificar, ¿verdad? Traductores, pero específicamente inglés y francés. Pero ¿por qué no abrirlo a otras opciones? Porque parte de estas áreas, como les dije, los tres ejes principales de la Universidad de Costa Rica, que es la docencia, la investigación y la acción social va ligada realmente a necesidades reales. Y como lo dijo también muy claramente René, hemos sido en muchas ocasiones y seguimos siendo atacados, ¿verdad?, por los diferentes medios de comunicación, todo lo que son las universidades estatales y las universidades públicas, y por qué no darnos a conocer y proyectarnos de otra manera y contribuir con nuestro granito de arena a que un proyecto como este, que es tan valioso, tener traductores en las lenguas minorizadas o minoritarias, se pueda concretizar. Bueno, vamos a contar con algunos minutos para preguntas y cualquier otro detalle que deseemos conocer sobre la excelente labor investigativa de René Kiomara. Ahí tenemos la mano levantada de Eugenio Quesada. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos Sería más días. que todo un comentario. Muchas gracias a la escuela por ofrecer este espacio y quienes moderaron.
y por supuesto a ustedes, ¿verdad? A René y a Kiomara, y felicitarlos por este trabajo, ¿verdad? Me ponía a pensar, bueno, primero que todo no sabía la gran mayor parte de cosas que ustedes expusieron hoy en día, entonces realmente el trabajo de difusión es muy importante y para nosotros que, por ejemplo, estamos en el dominio, ¿verdad? En el área de las lenguas y todo esto, la enseñanza también, y no saber estas cosas, es realmente importante que vengan a hacerlo. Y luego me pensaba en la oportunidad, ¿verdad? De cómo ustedes han sido pioneros, son pioneros en este campo y la importancia, por ejemplo, de las comunidades en el Caribe, por así decirlo, las comunidades del Caribe, que Omara decía, hay personas que hablan inglés, hay personas que hablan español y que también hablan el criollo y son personas entonces bilingües o inclusive trilingües, ¿verdad? Qué importante sería luego la parte de estudios sobre cómo se realiza la educación en estas comunidades, porque a nivel nacional está, la verdad, la educación en la enseñanza del francés, del inglés, y sin embargo uno se da cuenta como profesor y como estudiante también en su momento, que después de 5 años de idioma inglés o de idioma francés, los estudiantes tienen muy pocos conocimientos y como en esta parte del país hay personas que llegan a manejar 3 idiomas eh, y cómo lo hacen, cómo es que se realizan estos procesos. Ella mencionaba también que hay escuelas de inglés que las comunidades organizan y entonces cómo es importante, ¿verdad?, analizar todos estos aspectos para la educación. Hoy en día que se hace todo esto de, ¿verdad?, de la mundialización, importante la enseñanza de idiomas. Y luego también, ¿verdad?, pioneros a nivel de estos cambios que son necesarios. Siempre ha ido evolucionando la universidad, las universidades públicas en especial, pero como ahora, ¿verdad?, surgen nuevas necesidades y ustedes vienen acá a exponer estas necesidades que ya estaban presentes, pero que no se habían visibilizado de una manera tan importante y cómo necesitan estos cambios que surjan en las universidades públicas. Entonces, de verdad agradecer todo lo que han expuesto acá, sus conocimientos y felicidades realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Es un Muchas gracias, trabajo Eugenio. exhaustivo, pero lo hacemos con mucho gusto porque al final del día lo que nosotros queremos es aportar nuestro granito de arena, ¿verdad? Desde nuestra expertise en nuestra área. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí había visto, perdón, me apareció en la pantalla, pero se quitó. Alguien había hecho un comentario sobre la palabra lámina, que decía, ay, no recuerdo bien el mensaje, pero era más o menos como si escribíamos Perdón. en español. No sé Ajá, si la yo, persona está gracias. Sí, con gusto. eh, perdón, es que estoy en una actividad de mis hijos. Sí, No se preocupe. exacto, porque vi que lámina estaba sin tilde, entonces me preguntaba si siempre era una ortografía en inglés, porque ustedes decían que era en español, pero si fuera en español iría con tilde, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿será que la ortografía se modifica también? Bueno, eso es del área de René, pero le comparto que desde mi experiencia se mantiene la palabra porque sí viene del español, pero el acento es completamente diferente. Entonces, no se le pondría, no lleva tilde porque no existiría en el criollo limonense, uno. Y dos, porque de utilizarlo se tendría que utilizar del idioma al que viene, que sería el español, y esa no es la idea. La idea es utilizarlo, la palabra prestada, pero con el acento del criollo. Ujú. Sí, Muchas gracias y Con felicitaciones gusto. por el trabajo, de verdad. Muchísimas gracias. gracias. A la Sí, orden. en este caso, como dice Kiomara, es importantísimo eso, tal vez, y no había pues siquiera caído en razón de esa tilde, por ejemplo. Las palabras que se utilizan en criollo que provienen del español igualmente se adaptan a la fonotáctica del criollo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, basura no se dice basura, sino que se dice Q. La palabra se utiliza basura en español. Perdón, Ajá, se se utiliza me fue la basura palabra. en español, ¿verdad? La palabra que se Pero utiliza decimos basura. ahí está, ¿verdad? Entonces, no es O por ejemplo, basura, no fresco. decimos baranda.
Ajá, baranda, ajá, o fresco, tomar fresco, un fresco, fresco, ajá, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? Ah, pila de lavar trastes. de pila. ¿Ve? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la palabra ya está utilizándose española, digámoslo así, en el contexto criollo, tiene adaptación a la fonotáctica del criollo siempre, 100%, ¿verdad? Entonces, Ujú. pues por ahí, importante. Ahora, como en todas las lenguas, ¿verdad? Habrá puristas y habrá de todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y me refiero a puristas en el aspecto que, por ejemplo, Costa Rica, ¿cómo diríamos en criollo? Costa Rica. Ajá, ¿verdad? Entonces, se podría escribir en el alfabeto criollo limonense como Kosta y Rica Rika, ¿verdad? Hay gente que le choca eso totalmente, ¿verdad? Y dice, no, no, jamás es un nombre tal y tal y tal, pero bueno, escribimos London y Londres, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, no, porque en inglés sí se puede y en criollo no, ¿verdad? Entonces, es que eso es Heredia, no sé si dirán Heredia o de alguna otra forma, ¿verdad? Heredia o no, no sé, ¿verdad? Por Entonces, ejemplo, nosotros utilizamos, no decimos si quieres, si quieres. ajá, ¿verdad? Entonces, si quieres, sería un ejemplo que me va con S-I-K-I-R-S, ¿verdad? Y la gente, pues, o Gualaba, el mismo Gualaba, ¿verdad? Que es Puerto Viejo, ¿verdad? Entonces, pues por ahí habrá. Hubo problemas de conexión. Esperamos a que se reconecte. Aprovecho este momento para hacer una pregunta, ya que mencionaba el colaba. ¿De dónde viene exactamente? O sea, ¿tiene algún, la parte del significado? ¿Por qué Puerto Viejo es volaba? Porque es Old Harbor, Puerto Viejo, Puerto Old Viejo. Harbor. Ujú. Y entonces el crío Ah, sería, ya no que, no decimos old, decimos wall. Y harbor, ok. aba. Entonces, wallaba. Puerto De Ok, hecho, Viejo. muchas creo gracias. que en eso quería terminar, René, en decir, porque hay personas que lo escriben pegado, hay personas que lo escriben separado. El wall del viejo y harbor de puerto, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos es válida, ¿verdad? Porque es de donde el significado que le está dando la comunidad. Porque no de todas formas no tenemos una estructura definida que diga esto, ¿verdad? Gramáticamente, o que tengamos la Real Academia, ¿verdad? Del criollo limonense que diga es así, ¿verdad? Entonces todos los aportes de la comunidad se toman en cuenta. Ujú. Una Ricardo, pregunta. muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Una pregunta, Kiomara, también. Cuando se habla, por ejemplo, esa inquietud de Natalia de la palabra lámina que no tiene tilde, y también se aplica la regla general como en inglés, digamos, inglés estándar, las palabras no se tildan, se aplica también esa regla en todas, porque trabajamos desde la perspectiva de lo que escuchamos, que es lo que dijo René, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica, por ejemplo, Secures, ¿verdad? Todo esto, trabajamos desde lo auditivo y aplicamos como las reglas de que en inglés estándar no existen las tildes también. ¿Podría verse desde esa perspectiva Correcto, o digamos, estoy fallando inclusive, en el criterio? sí, de hecho se nota en el lenguaje completo, Ajá. porque inicialmente tomamos prestado la gramática inglesa, pero vea que siempre tuvo una diferencia. Por eso podíamos decir, no estoy muy segura que esto sea inglés, ¿verdad? Ujú. Come here, no es lo mismo decir come here, Come here. Ujú. es completamente diferente. Entonces se aplica para ambas, Para para ambas. las dos lenguas que están interfiriendo o interjectan en. Ujú. Perfecto. Sí, esa fue la inquietud mía. Muchas gracias, Natalia, por esa observación. Y yo empecé a darle vueltas también al asunto de las tildes y todo eso, como no existe en inglés, pues tiene que aplicarse la misma regla, ¿verdad? Sí, tiene que ser Exacto, eso. exacto. Sí, sí. Bueno, vamos a esperar
un minutitos, Creo que ¿verdad? se está Para ver si comunicando, regálame un ya, segundo. ajá, para ver por qué. Vayan pensando alguna otra pregunta, inquietud que tengan, por favor. Porque aprovechemos este espacio tan valioso, ¿verdad? Y no cabe duda que montones de cosas hemos aprendido, ¿verdad? Ya que desconocíamos miles de detalles. Yo constantemente le estoy preguntando a Alder, ¿verdad? Eh, porque uno quiere siempre estar aprendiendo, como lo dije, pero hoy nos surgen montones de cosas que desearíamos descubrir. Ah, ya Ahí está. está, ya, qué dicha, ya estamos. Ahora sí, ahora sí, ya, ya entró. Ahora sí, disculpen, es que se me fue el internet, no sé por qué. Muchas gracias, René. Sí, Eugenio tenía una inquietud, entonces ya, no sé, Eugenio, si quisiera repetirlo para que, ya Kiomara le Bien. respondió, ¿verdad? Pero Eugenio, para que también tenga la perspectiva, el punto de vista de Sí, René. era Ajá. sobre la inquietud de por qué, digamos, se decía Puerto Viejo, volaba, ¿verdad? Ahora también, bueno, me surgió una nueva inquietud del plural este den, que por ejemplo veía en la placa, creo que era mariposa, que era como butterfly o algo así, y decía butterfly den, que explicaba que era el plural, pero ¿por qué exactamente la palabra den? Y como de dónde viene, ¿verdad? Porque Sí, no sí, lo muy bien. relaciono con el inglés que mencionaba las heces plurales. Sí, sí. Las lenguas criollas toman como plural el pronombre de tercera persona plural. Entonces es ellos, ¿verdad? Entonces, para decir ellos o ellas es them, ¿verdad? Them go school, ¿verdad? O them play football, ¿verdad? Ellos juegan fútbol. Toman ese pronombre y lo utilizan como el plural, ¿verdad? Entonces, picnic them, o que es chiquitos, o bueno, más despectivo tal vez, chamaquitos. Por ejemplo, qué sé yo, cualquier palabra, frutas, fruit them, people them. ¿Qué más? Qué sé yo, dog, perros, ¿verdad? Entonces, dog them. Eh, es interesantísimo porque también pasan varias lenguas que, por ejemplo, el papiamento, el pronombre de tercera persona plural es nan, ¿verdad? Nan, que es ellos igualmente, ¿verdad? Ellos van a la nan va pa casa, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pueden decir eso, ¿verdad? Pero también lo usan como el plural. Entonces, pero si quieres decir amigo, es amigo. Pero si quieres decir amigos, es amigunan, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que pasa en las crioles, ¿verdad? Por aspectos de estructura de las lenguas africanas, como hablamos anteriormente, ¿verdad? Obviamente, traslapa con la S de la lengua lexificadora, entonces tenemos dos plurales, ¿no? Lo interesante de eso es que hay gente que dice friendem, hay gente que dice friends, pero hay gente que dice, en ese mismo dice friends them, ¿verdad? Usa los dos al mismo tiempo. Entonces, pues por ahí más o menos una explicación un poco más extendidilla. Ujú. De acuerdo, muchas gracias. Y qué interesante ese aspecto entonces de la complejidad de los plurales, ¿verdad? Ujú. Sí, mucha gente dice y creen que los criollos eso es facilísimo, es a lo que salga. Eso es todo simplificado. No, no. Hay cosas que, pues, en mi viaje de aprendizaje del criollo, que ya llevo bastantes años ahí a lo que se puede, identifica uno que no, que igual que aprender como cualquier lengua, ¿verdad? Equivocarse, que no, que esto no está bien, eso no es así, mejor dígalo de esta forma, no suena bien, suena mal. Entonces, así hay procesos, hay muchísimos procesos en el criollo limonense que son bastante complejos. Ujú. Sí, que es lo que hablábamos de no solamente la gramática, ¿verdad? O el léxico, sino esa parte interior de la lengua, todo lo que es la parte cultural, ¿verdad? Que es una identidad realmente lingüística. Por eso es que a veces cuando hablaban de la traducción ahora de fiera, ¿verdad? Animal salvaje, muy, muy interesante porque es jugar con esos giros idiomáticos realmente y buscar el concepto preciso, porque también lo mencionaba Kiomara en el sentido de no perder lo que el autor dice, ¿verdad?
que ahí podemos incurrir en hacer una traducción muy literal y entonces se pierde realmente esa identidad lingüística, esa parte cultural, la esencia del idioma, ¿verdad? Como tal. Ujú. Ujú, ujú. Exacto, No exacto. sé si hay alguna otra pregunta. Tengo una pregunta curiosa nada más y ya no les quito más tiempo, porque No, de verdad el jamás. tiempo es muy valioso, no, a los muchachos. Este, ustedes dijeron que a ustedes les dieron 1000 libros. Era una editorial alemana, ¿verdad? Correcto, sí. Correcto. ¿Saben qué ha pasado con el libro? ¿Si ha tenido venta o qué hacen? ¿Cómo funciona la editorial? Porque me pregunto ya, si lo compran la gente y cómo van a entender, ¿verdad? Sí. El libro tuvo mil copias gratuitas para Limón, ¿verdad? Nosotros, pues, Xiomara tiene un número y yo también tengo otro poco de eso, ¿verdad? No, creo que cada uno tenemos unos pocos, ¿verdad? Pero el resto sí están en Limón. Ahora, existe otra versión que es la que se compra en internet, ¿verdad? Que pues la gente no lo compra para entenderlo. Es que creo que el mercado de eso está en los coleccionistas, ¿verdad? Entonces, gente que compra, mira, del criollo limonense, quiero este, me falta este, ¿verdad? Y me falta, y creo que ahí está el mercado. Me parece que es carísimo en internet, que está como en $30, $35 por ahí, ¿verdad? En Amazon se encuentra perfectamente, ¿verdad? En Amazon está. Y se lo mandan de Europa ahí a donde ustedes lo necesiten, pero los que sí son de la comunidad, digamos, eso sí, sí, pues sí hemos visto por ahí que están distribuidos, ¿verdad? Ujú, Muchas gracias. ujú. Muchas gracias, Natalia. No sé si algún otro tiene alguna inquietud, alguna otra persona también tiene alguna pregunta. Ya tenemos la curiosidad de qué lindo asistir a esos talleres. Bueno, ¿Cómo? mis conocimientos de inglés son como muy básicos, ¿verdad? Bueno, a veces creo que sé un poquitillo más, pero me encantaría en algún momento que me hicieran partícipe, me comunicaran Co- lo de los talleres, ¿verdad? Nosotros Claro que sí. con mucho gusto, o sea, igual ahí en la Escuela de Lenguas Modernas, si ustedes tienen a bien, se puede ofrecer un taller, ya sea, pues yo puedo ofrecer el de inicial de Ajá. qué es un criollo, por ejemplo, ¿verdad? Un aspecto más de identificar por qué es un criollo y por qué no inglés. También tenemos el de escritura, enseñar cómo escribir y leer. También, pues hay varias, se puede hacer alguna cosa ahí, un poco más, un taller incluso, dependiendo de la iniciativa, ¿verdad? Que haya y la disposición de la gente, ¿verdad? Creo que para el otro año ya vamos a abrir el curso optativo, pero bueno, obviamente es en la una porque estoy allá, ¿verdad? Ujú. Pero igual alguna cosa se puede, si hay interés de las personas, pues creo que se puede realizar, ¿verdad? Yo voy a tratar de promoverlo en el primer semestre del próximo año. Ujú, Como yo soy coordinador de la carrera de francés de segundo a cuarto año, entonces como coordinador voy a ver qué contactos puedo hacer y todo, y ujú. con la coordinación académica lo voy a ver, porque me interesaría muchísimo lo de ofrecer el taller, ¿verdad? Y Sí, poder aprender un poquito todos. yo he coincidido un par de veces con Allen, creo que en esto mismo, creo que en un homenaje a Anita Herzfield, o no recuerdo, ¿verdad? Y pues sí, o sea, él creo que conoce un poco el trabajo, muy poco, pero igual creo que hay anuencia también a realizar este tipo de cosas. En la UCR también hacen trabajo en criollo también, ¿verdad? Entonces, pues por ahí creo, aquí veo que está Daniela también, que es de la maestría en lingüística, creo que está trabajando criollo, sí es Daniela, creo que sí, ¿verdad? Entonces, eh, pues eh, a disposición, ¿verdad? Tanto mi persona como Kiomara, creo que en lo que tengan a bien podemos seguir colaborando. Claro que sí. Podemos Muchísimas gracias. organizar y entonces cuentan con nuestra participación para organizar algo bonito. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta de José Pereira. Sí, buenas. Quería preguntar sobre el apoyo que recibió el libro de una editorial alemana sobre la búsqueda de una editorial nacional, que uno pensaría como algo más lógico para el trato que se está dando con base en un público costarricense. Así que no sé si podía referirse un poco a ese tema y agradezco muchísimo por todo lo que han hecho en favor de la inclusión en la cultura costarricense y también de los idiomas que a veces
uno no los invisibiliza, sino más bien que no acostumbra a tratar con ellos y por eso es muy importante tener este tipo de espacios. Gracias. Sí, el interés de la editorial alemana surge más que todo por esto de los coleccionistas, ¿verdad? Fue un coleccionista costarricense quien nos contactó después de haberse hecho la traducción al Bribri, también Abril. existe esa, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí hay una nota en La Nación acerca de de esas dos traducciones. Y por ahí es donde nos contactan, ¿verdad? eh, para las editoriales nacionales, pues más bien sabemos el montón de cosas que conlleva publicar y buscar quién nos publique y esto, lo otro. Había interés de la UCR del Caribe en publicar El Principito, pero al final nos decantamos por el asunto de las 1000 copias gratuitas, ¿verdad? No es ni que estuviéramos ganando, pues, nosotros no ganamos nada con los libros, los que estamos en la academia tampoco, ¿verdad? Es decir, nos decantamos más por eso, por las 1000 copias gratis, que favorecía más a la comunidad que otra cosa. Entonces, creo que por ahí. Correcto. Ujú. Nuestro interés nunca fue a nivel económico, exactamente lo que nos promovió o lo que nos motivó, perdón, fue el poder dejarle esto a la comunidad, esta herramienta que de otra forma no lo hubieran podido recibir. Entonces fue una gran oportunidad para aportar y que ayudara más a la revitalización y a la apropiación cultural de algo que es propio, que es ¿verdad? Que es nuestro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? ¿Nadie más? Bueno. Una vez más, agradecemos a nuestros conferencistas e investigadores por sus valiosos aportes y es así como cerramos realmente con broche de oro nuestra celebración del 60 aniversario de la Escuela de Lenguas Modernas. Feliz Navidad y los mejores deseos de dicha, prosperidad y bienestar para todos y todas y un feliz fin de semana. Lo Hasta pronto. recibimos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y esperemos que no sea la última. No, eso no. Muchas gracias, Keomare, Gracias. muchas gracias, Un René, gusto. y muchas gracias a todos los presentes y a todas las presentes. Buen día. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Buenos días.